Bueno, ayer empezábamos la jornada con esto, ¿no? Que generaba expectativas, conocer qué iba a pasar en la audiencia judicial que se llevaba a cabo para resolver la situación jurídica de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Me contaba ayer el doctor Carlos Poveda, uno de los abogados del equipo jurídico de Leonidas Issa, que al menos las condiciones para Leonidas por lo menos iban a cambiar, de alguna manera a mejorar, porque tenía que presentarse, me parece que 2 veces por semana ante autoridad judicial, y ahora tengo entendido que será una sola vez, y cosas por el estilo, ¿no? Hasta que resuelva, digamos, esta consulta que ha hecho la jueza Bedón a la Corte Constitucional. Pero yo les planteaba ayer la inquietud, y volvemos nuevamente al mismo tema con el que empezamos ayer el noticiero, y hay algunos otros sobre los cuales indudablemente también hay que comentar, ¿no? Pero con esto empezamos ayer, y yo les mencionaba en el espacio de ayer que ojalá y el gobierno y las autoridades de justicia de este país también logren procesar este caso en particular de la manera adecuada, como para no terminar, eso sí, atizando más todo lo sucedido durante los 18 días de paralización y de manifestaciones en el mes de junio. Creo que tanto ustedes como nosotros somos conscientes y sabemos lo que provocó aquella detención en condiciones bastante extrañas. Considero que sí, arbitraria además, no sé si ilegal también, pero por lo menos arbitraria sí fue. La detención en aquella madrugada del martes 14 de junio de Leonidas Issa, y un escenario adverso desde el punto de vista jurídico para el presidente de la CONAIE en los actuales momentos. Me parece que lo único que haría es provocar nuevamente cierto malestar e inconformidad con el pueblo indígena y su relación con el Estado, no únicamente con el gobierno central, sino con el Estado, porque el sistema de justicia es parte del Estado y la justicia es una de las funciones del Estado. Entonces ya acá no entra únicamente a operar, digamos, la represión por parte de la fuerza pública, que es lo que vimos durante los 18 días de paro, la detención arbitraria de Leonidas Issa, todo lo que sucedió durante esos 18 días lamentables que tuvo que vivir el país, sino también entra a operar el sistema judicial. Entonces, ayer, y veíamos, yo al menos digamos, con profundidad y con asombro también, ¿no?, la cantidad de simpatizantes y de ciudadanos que salieron a las calles. Era un río de gente lo que se veía en las fotos a apoyar a Leonidas Issa, ¿no? Y este fenómeno que ya, digamos, el presente y futuro de este país, y los analistas se encargarán de decirnos de si lo que hemos visto entre los 18 días de la manifestación, sobre todo el último, la salida triunfal de Issa, lo que se vio ayer, esa marea de gente respaldándolo afuera de los juzgados en La Tacunga, es una realidad o es una ficción, porque también puede ser que esto, digamos, sea la construcción de un proyecto muy muy personal, y que tiene que ver también con una buena estrategia política y de comunicación, que indudablemente en lo particular creo que Leonidas Issa y la CONAIE la tienen. O sea, con decirles que para mí, por ejemplo, la comunicación de la CONAIE fue mucho más eficiente y fue mejor, y fue más directa, y generó muchas más emociones que la comunicación que generaba el gobierno durante los días de la protesta. Y, digamos, un gobierno que además en algún momento tendrá que rendirle cuentas al país de cuánta plata se gastó en bombardearnos con spots publicitarios en radio, televisión y en redes sociales durante 18 días. Un par de ocasiones, viendo un noticiero en el horario estelar, en el corte pasaban 2, 3 spots publicitarios del gobierno, ¿no?, en un corte, impresionante. Entonces, entre ese bombardeo publicitario del Estado, del gobierno nacional que tiene toda la plata del mundo, que finalmente no terminaba de comunicar nada,
un presidente que convocaba todos los días al diálogo, pero que después cuando tenía que salir a enfrentar la crisis lo hacía descompuesto, llamando a los dirigentes indígenas terroristas y desconociendo además a la dirigencia y al propio presidente de la CONAIE. Eran mensajes totalmente contradictorios unos de otros, o llamabas o no llamabas al diálogo, o querías o no querías sentarte a conversar. Entonces, mientras el gobierno nos mandaba esos mensajes contradictorios, la CONAIE tenía un manejo comunicacional bastante eficiente, ¿no? Bastante eficiente, y con unas transmisiones en vivo con un nivel de audiencia realmente impresionante, impresionante. Así que, repitiendo lo que decía al origen de este comentario, digamos, el anhelo, lo que uno espera de esto es que, una vez más, no se convierta en un nuevo octubre, que fue lo que hicieron en esa época, judicializar absolutamente todo, y que el país pueda volver a la calma, y que sea esto parte de la denominada pacificación, ¿no? Ahora, fíjense ustedes lo que podría suceder con el movimiento indígena si es que ven que su máximo líder se encuentra amenazado por la función judicial, por una posible sentencia en su contra, o por procesos que le mantengan abiertos y que puedan convertirse en una suerte como de espada de Damocles sobre la cabeza de Leonidas Issa, que en algún momento pueda, digamos, concretarse y encarcelarlo y de tales. O sea, podría convertirse también en un acto de provocación con los pueblos y nacionalidades indígenas que ya vimos la capacidad de movilización que tienen, y a pesar de eso también lo lograron, lo hicieron nuevamente 3 años después de lo sucedido en 2019, a pesar de toda la carga negativa que le han montado en contra, de todas las etiquetas, de todo el desprestigio, de los relatos de estos que a ratos terminan siendo, yo no sé si injustos, pero y voy a ser reiterativo en aquello, pero tendrán que demostrar, ¿no? Los que dicen que hubo participación del correísmo, por ejemplo, porque 1 o 2 personajes vinculados con la Revolución Ciudadana salieron a protestar, capaz que hubo también uno que otro social cristiano que también estaba harto de lo que está sucediendo y salió a protestar, por ahí algún otro líder de la Unidad Popular, del ex MPD, etcétera, etcétera, también estuvieron en las calles, pero claro, en contra de ellos no montan estas líneas y estos relatos de desprestigio. Ahí estaban dirigentes de la UNE, todo tipo de organizaciones, de gremios estaban en las calles, pero no montan estos relatos que tienen una carga y un sesgo ideológico bastante duro, perverso, en contra de una corriente política. Entonces por ahí incluso salieron fake news ayer nuevamente, y como yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás, las fake news ya las producen autoridades, por un lado, lo cual es absolutamente preocupante. Y ustedes me van a decir, ¿estás mintiendo? No. ¿Quién les mintió sobre la venta del avión presidencial? Bueno, una de las autoridades y uno de los ministros que mintió sobre la venta del avión presidencial, hoy precisamente se va, ya vamos a hablar sobre los cambios en el gabinete, pero las autoridades fomentan las fake news. Y lo triste y lo lamentable de todo esto también es que los medios de comunicación formales también se están convirtiendo en cajas de resonancia de esas noticias falsas. Y así como hicieron noticias falsas, por ejemplo, a partir de el hackeo y el montaje de correos y de publicaciones en redes sociales de quien maneja la comunicación de la CONAIE, que es Apauqui Castro, intentando, por ejemplo, involucrar a personajes relacionados con la Revolución Ciudadana en un supuesto financiamiento para las protestas, esas cosas van a tener que probarlas. Porque parecería muy fácil, muy sencillo, y en este país se convirtió ya una práctica casi cotidiana, que coges y montas una noticia, la publicas, se replica en varios medios de comunicación, insisto, formales, a pesar de que salen y aclaran de que la información que está circulando es falsa, pero eso además lo reproducen periodistas asambleístas, además que se las dan y se venden como los grandes investigadores y que no pueden ni siquiera darse cuenta cuando, por ejemplo, una volqueta tiene
una placa de vehículo particular o placa de vehículo oficial, que es propiedad de una institución pública, ni siquiera pueden darse cuenta de eso, publicándoles incluso hasta la matrícula, ¿no? No se dan ni cuenta, pero lo hacen con evidente mala fe. Bueno, o es mala fe o es que en realidad son brutos, ¿no? Son torpes. Yo creo que es una combinación de ambas, la verdad. O sea, es torpeza y mala fe. Y eso hace que estos ataques se conviertan en cosas realmente deplorables, ¿no? Yo sí rechazo absolutamente el montaje de este tipo de cosas, tratando de acusar a personas y autoridades incluidas, que son inocentes, pero que como son adversarios políticos, esos entienden que son enemigos, y a los enemigos hay que aniquilarlos, hay que eliminarlos. Y la forma que se han inventado para lograr eso es judicializándolo todo, metiendo presa a la gente. Eso hicieron a partir de octubre del 2019, eso han tratado de hacerlo, siempre, y ahora yo creo que están intentando nuevamente hacerlo. Entonces, montan noticias falsas, e insisto, las replican incluso periodistas que no se dan ni siquiera el trabajo de contrastar o de verificar. Y les voy a contar, a partir de lo que sucedió, por ejemplo, con el famoso hackeo y las publicaciones falsas en las cuentas de redes sociales de Apauqui Castro. Cuando yo vi sus publicaciones, ya, las publicaciones de la cuenta de Apauqui Castro, fue una mañana me parece que fue de sábado, ¿no? En medio de las protestas. Apauqui, una de las personas, de los dirigentes de la CONAIE más cercanos a Leonidas Issa, y más cercanos a Naira Chalán. Naira, que ha estado permanentemente junto a Leonidas Issa y que ella suscribe la causa que está liderando no únicamente Issa, sino toda la dirigencia de la CONAIE. Cuando yo veo las publicaciones en la cuenta de Apauqui, que él, entre comillas, vende a la CONAIE, a Issa, involucra al correísmo en esas publicaciones, lo primero que se me vino a la cabeza y lo primero que hice al ver eso fue preguntarle al implicado. Entonces lo que hice fue comunicarme con Apauqui y preguntarle si esto es real o no. Y lo que hizo Apauqui en ese momento fue decirme: Alexis, todo es falso. Lo que hicieron fue en horas de la madrugada, 2:30 de la mañana de ese sábado, hackear mi correo electrónico, mis cuentas de redes sociales y empezar a generar publicaciones falsas. Pero para esa hora, que eran tipo 7:30, 8 de la mañana, cuando yo ya me encontré con lo que había sucedido con las cuentas de Apauqui, ya hubo periodistas que se hicieron eco. Entonces empezaron a citar, a retuitear y a hacer capturas de las publicaciones de la cuenta de Apauqui cuando esta había sido hackeada. Pero ya daban por sentado que lo que estaba publicado ahí era real. Y después, tanto Apauqui Castro como las cuentas de la propia CONAIE empezaron a desmentir lo que se había publicado, y medios como El Universo o La Posta se hicieron eco de las publicaciones falsas que eran producto de un hackeo y de un montaje. La CONAIE les puso falso a, entre otros, El Universo, La Posta, Fernando Villavicencio, entre otros, que empezaron a replicar mentiras. Pero fíjense, ellos que son los referentes de la libertad de expresión, del mejor periodismo del mundo, etcétera, 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 se convirtieron en amplificadores de un montaje y de una noticia falsa. No hicieron lo más elemental: llamar al implicado y preguntarle si lo que estaba ahí publicado era o no era verdad. ¿Qué intentaban y qué intentan todavía hacer con eso? Generar una relación entre CONAIE, Revolución Ciudadana, correísmo, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Crear ese monstruo y vender ese relato a la ciudadanía. Y de esa forma deslegitimar la protesta. Eso era lo que estaban intentando, eso es lo que intentaron, y eso es lo que siguen intentando hacerlo. No únicamente desde los aparatos estatales de inteligencia y de comunicación, sino también desde los propios medios privados de comunicación que comulgan, que respaldan y que siguen la misma línea del gobierno. Lo cual me parece a mí que es terrible. Pero bueno.
En las últimas horas se ha conocido que habrá cambios en el gabinete ministerial. Se ha anunciado la salida de Simón Cueva del Ministerio de Finanzas. Habían algunos personajes cercanos al presidente Lasso y al gobierno que acusaban a Simón Cueva de tener demasiada visión social. Wow. Y que había que entrar con un poco más de mano dura para reducir el excesivo gasto público, la burocracia, el tamaño del Estado. Y, o sea, lo que quieren es ya, vamos, medidas de shock, ¿no? Nada de gradualismo. O sea, lo que quieren es ya, vamos, de un zarpazo. Y ahí vamos a hablar también sobre lo que generó el paro y lo que podría provocar en estos cambios de ministros, en donde el presidente de la República y su gobierno también le van a demostrar al país y le van a decir al Ecuador si es que van por la línea de pretender atender las urgencias que tiene la mayoría de ecuatorianos o van por la línea de atender las urgencias que tienen ellos. Yo creo que es lo segundo. Entonces se ha anunciado la salida del ministro Simón Cueva de Finanzas. Recordarán ustedes, él fue uno de los que sostuvo la mentira de la supuesta venta del avión presidencial. Me están alertando, Javi, no sé si usted... yo puse hace un rato el audio, me escucho bien. Algunos amigos como Luis Flores, por ejemplo, o... ¿quién más me alertaba sobre esto? Janela Celi, que no se escucha bien la transmisión, no sé qué está pasando, pero bueno, yo puse hace un rato el audio y escuchaba bien lo que estamos produciendo acá, pero bueno, continuamos. Sí se escucha, nos dice Isaías Eduardo García. Gracias, Eduardo, un fuerte abrazo. Por acá Giovanni también nos dice si está bien el audio, igual Natalie, gracias. No sé por qué algunas personas me estaban alertando de que no se escucha bien. Me alegra que sea así. A ver, entonces Simón Cueva es uno de los ministros que dejaría ahora el gabinete en esta reestructuración. Se va también la ministra de Salud, la doctora Jimena Garzón. Ayer se publicó su carta de renuncia, podemos compartirla con ustedes y verla en este momento. Es una carta realmente bastante escueta, corta, ¿no? Dirigida al señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. De mi consideración, por medio de la presente pongo a su consideración mi renuncia al cargo de ministra de Salud Pública del Ecuador. Agradezco profundamente la oportunidad que me brindó para servir al país y me enorgullece haber contribuido con usted al control de la pandemia de la COVID-19. Nuestro plan de vacunación 900 y el plan Fénix significaron el mayor movimiento social y logístico de la historia. Además permitieron la reactivación económica del Ecuador. Con profundo sentido de aprecio, me suscribo con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, doctora Jimena Patricia Garzón, ministra de Salud Pública. La ex ministra a esta hora, Jimena Garzón, a algunos de ustedes les va a caer mal lo que voy a decir porque parece también ya demasiado repetitivo, disco rayado, pero fue la que estuvo al frente del proceso de vacunación. Yo soy de los que creo que cualquiera lo hubiera hecho mejor que el inepto de Moreno y los 5 ministros que desfilaron por el Ministerio de Salud durante su gobierno. Acá ya estaban, digamos, de alguna forma también algunos convenios, algunos contratos en marcha para adquirir las vacunas. Por una parte, lotes que fueron comprados o adquiridos por el Estado, otros que fueron producto de donaciones. Lo bueno es que se logró, ¿ya? Se consiguió el objetivo, que era vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, y lo hicieron bien. Ahora, no fue el único país que hizo eso en el mundo, no. Fueron la gran mayoría. O sea, probablemente en África quizás no llegaron a esos niveles récord que nos han vendido acá como la gran obra social del gobierno, pero lo que se hizo aquí en Ecuador, se hizo en Bolivia, se hizo en Chile, se hizo en Argentina, en Cuba, donde además producen sus propias vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo hicieron en todo el mundo. O sea, tampoco el presidente Lasso es un pionero
en el mundo con respecto al tema de la vacunación, o la ministra se lució vacunando, o sea, igual le tocaba, ¿no? Y mientras estaban vacunando para la COVID, resulta que no había vacunas para las pentavalentes para los niños. Entonces, le reconocemos, sí, que hizo un buen trabajo en la vacunación, ciertamente, insistiendo en el hecho de que cualquiera lo hubiera hecho mejor que el gobierno desastroso de Lenín Moreno, pero al mismo tiempo la ministra Garzón, o durante la administración de la ministra Garzón en el Ministerio de Salud, los médicos de los hospitales públicos del Ecuador salieron a decir que estaban viviendo la peor crisis de la historia. Desabastecimiento de medicinas, desabastecimiento de insumos, quirófanos en donde los profesionales de la medicina tenían que operar con la luz de su celular, porque no habían ni siquiera cambiado, renovado las luces de los quirófanos, cosas tan elementales. Entonces, ¿con qué nos quedamos? O con un proceso coyuntural de vacunación, o con un sistema público de salud que se fue al diablo, porque había un gobierno cicatero que estaba ahorrando en todo, que lo único que le interesaba era seguir acumulando las reservas internacionales para contentar a los organismos multilaterales, mientras todo lo social en el país se estaba yendo por el despeñadero. Entonces, si ponemos en la balanza entre lo que significa el proceso de vacunación y haber destruido el sistema público de salud, yo me quedo con lo segundo, con que durante este periodo y al frente de la señora ministra Garzón, que además a este espacio nunca vino, se le invitó N cantidad de veces, se habló con sus asesores, nos dijeron sí, mañana, la próxima semana y tal, no le dio la gana nunca de venir, nos hubiera encantado conversar con ella, preguntarle, saber qué era lo que estaban haciendo, etcétera, para ver si lo que la gente en redes sociales, los ciudadanos, los propios médicos estaban diciendo era mentira, si el que dice la verdad es el presidente, etcétera. No quisieron declarar la emergencia en el sistema de salud porque la ministra decía al presidente que todo estaba funcionando bien, que todo estaba perfecto. Bueno, y ahora se va. O sea, si es que todo está perfecto, yo haría lo posible porque la señora Garzón se quede al frente del ministerio y siga adelante con las maravillas que está haciendo, pero aparentemente no funciona así, ¿no? ¿Cuántos médicos además fueron despedidos durante todo este periodo? Creo que también vale la pena hablar sobre eso. Un gobierno que durante la campaña electoral les ofreció a los médicos maravillas, eran los héroes, ¿no? Con mandil blanco, los héroes de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron al poder con un vicepresidente médico, les dijeron gracias, chao, despedidos del sistema público de salud. Yo no sé, no voy a caer en el plano de la especulación. Se dice, por ejemplo, que el señor Pablo Arosemena irá al Ministerio de Finanzas, lo cual demuestra además que nosotros seguimos sin entender nada y que el gobierno entiende muy bien lo que quiere hacer. Ellos tienen urgencias, y las urgencias que tiene el gobierno no son las mismas urgencias que tienen los ciudadanos que salieron a protestar durante estos 18 días. ¿No? Son urgencias, son necesidades, son visiones de un país totalmente diferente. Aparentemente, el que quiere el presidente Lasso y quienes estarían ahora integrándose a su gobierno como nuevos ministros, y el Ecuador que anhelamos la mayoría de ecuatorianos, más del 80% de ecuatorianos que no están y no estamos de acuerdo con las políticas públicas que ha llevado adelante el gobierno del presidente Lasso. Digo no estamos porque yo no coincido en absoluto con lo que están haciendo, ¿no? También me incluyo dentro de esa gran masa de ecuatorianos que se sienten inconformes, insatisfechos con el gobierno nacional, con las autoridades nacionales, indudablemente. Comparto y mucho las inquietudes que tienen ustedes, ¿no? Las inquietudes, la decepción, la bronca de quienes se manifestaron. Comparto ese sentimiento de insatisfacción. Probablemente lo que no comparto, y sí, eso tengo que decirlos también, es en las formas de protestar. Yo no soy
digamos, un tipo violento, ni voy a alentar jamás los discursos o las formas de protestar violentas, pero sí comparto los altísimos niveles de insatisfacción que hay ahora mismo en el país con respecto de lo que es la política pública, el gobierno nacional, las ejecutorias, etcétera. Se habla y mucho de que saldrá el ministro Cabrera de Obras Públicas, de que tiene aspiraciones electorales. Obviamente el próximo año, 2023, habrá elecciones seccionales. Cabrera fue alcalde de Cuenca, no sé si ahora optaría por una prefectura en el Azuay, por ejemplo. Se habla de la posibilidad de que salga el ministro de Turismo, etcétera, etcétera. Hoy a las 17 horas tengo entendido que será la ceremonia de posesión de las nuevas autoridades. Estaremos pendientes y a partir de ahí conversaremos mañana. Nos quedamos sin tiempo ayer y yo les decía, con esto cierro, les decía hace algunos días atrás y muchos de ustedes no coincidieron con mi comentario. Lamento hoy tener que decirles que el tiempo finalmente me ha dado la razón. No hubo los 92 votos para destituir con la aplicación del 130.2 en la asamblea al presidente Lasso. No se aplicó la muerte cruzada, no era el mejor escenario para aquello, eso no pasó. Y ayer el pleno del Consejo Nacional Electoral, 4 de 5 vocales, 4 de 5 consejeros, incluida Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, decidieron negar la entrega de formularios para llevar adelante la revocatoria del mandato al presidente Lasso. Sobre esto vamos a profundizar un poco más mañana, pero yo ya les advertía que no estaba el escenario como para eso. Las autoridades de este país, las autoridades nacionales de este país, me refiero por ejemplo a lo que sucedió en la asamblea, creo que ese escenario político es más complejo, son 137 voluntades, se necesitaban 92, se llegó a 80, es muy difícil. Acá es un Consejo Nacional Electoral que, recuerden ustedes, nació del Trujillato. Un Trujillato que conformó el Consejo Electoral yéndose en contra de lo que dice la Constitución y la propia ley. Que no pueden ser miembros de partidos y organizaciones políticas juez y parte. El Trujillato hizo lo que le dio la gana y puso a representantes de partidos políticos al frente del CNE. Pita, representante de Creo. Cabrera, representante de el Partido Social Cristiano, Atamaint de Pachacutic, Estela Cero de Alianza País, y se me escapa el nombre de quien es el reemplazo de Luis Verde Soto. Luis Verde Soto es actualmente el secretario anticorrupción del gobierno de Lasso y era consejero electoral. ¿Ustedes creían que este consejo electoral iba a dar los formularios para la revocatoria de mandato? Pues yo no. Y ahí tienen. Y hoy Lasso queda blindado. Blindado porque en la asamblea no hubo votos, blindado porque no va a haber revocatoria de mandato. Y va a tener que terminar sus 3 años de gobierno. ¿En qué condiciones? Probablemente en las peores. Porque mañana, pasado, o en un mes, o en un año, no va a ser el 80% el que rechaza este gobierno, si sigue como va. Probablemente van a ser más los ciudadanos ecuatorianos que rechazan al gobierno de Lasso. En fin.